Bueno, vamos a tener hoy la presentación, la penúltima presentación. Después de esta nos va a quedar otra y con eso vamos a terminar esta serie dedicada a la justificación legal universal. Vamos a tener una oración y entonces comenzamos. Oramos. Padre Celestial, hasta este momento hemos sentido tu presencia en este lugar y hemos aprendido mucho de ti, te hemos adorado y te hemos alabado. Amén. Te pedimos que ahora en el estudio de este tema tú nos guíes, nos des la compañía de tus ángeles y sabiduría para entenderlo y aplicarlo a nuestra vida y también para poder enseñarle a otros. Por Jesús. Amén. Bueno, el tema para ahora, para esta ocasión, lleva el título La expiación en el Edén. Se escucha mucho hablar sobre la expiación en la cruz y la expiación en el santuario celestial y la expiación final, pero muy poco sobre la expiación en el Edén. Y yo diría que allí comenzó todo este proceso de reconciliación. Vamos a iniciar este estudio con un texto que ya vimos en un tema anterior, que es Romanos 5:18. Romanos 5:18 dice: Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y allí se está hablando de los dos Adanes, vamos a decirlo así. El Adán del Edén, el Adán que cayó, el padre de la raza humana, y el segundo Adán que es Cristo. Por causa de un Adán, del primer Adán, y por causa de su pecado, de su transgresión, dice aquí que vino la condenación a todos los hombres. Y por causa de la justicia del segundo Adán, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Vamos a estudiarlo el día de hoy. Génesis 2:17 es el próximo texto. Génesis 2:17 dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían conciencia de sus actos. Sabían que la culpabilidad y la condenación pesaba sobre ellos. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ahora, ahí en Génesis 2:17, que fue el texto que acabamos de leer, Dios hablaba evidentemente de la segunda muerte. No de la primera, sino de la segunda muerte. La muerte que es la penalidad por el pecado. O sea, la paga del pecado. La primera muerte es resultado del primer pecado y no la paga de este. La podríamos llamar o identificar como la muerte natural. Es resultado de que Dios nos haya prohibido el consumo del árbol de la vida después de la caída de Adán. Y ustedes ahí leen en Génesis 3:19 y los versículos 22 al 24 van a entender la razón y la causa de la primera muerte. Esta muerte nos llega por la vejez, por enfermedad, por martirio, etc. O sea, tiene muchas causas. En Apocalipsis 24 se habla también del martirio, de algunos que fueron muertos por causa de su fe. Así que esta es la muerte primera. Esta muerte, o sea, la primera, nada tiene que ver directamente con la culpabilidad por el pecado. En realidad, Dios se vale de la primera muerte para poner límites, para cortar nuestros días. Si leen Génesis 6:3 van a tener evidencia de eso, para impedir mayor sufrimiento. Y en ocasiones esta primera muerte es un descanso, un alivio para los salvos, los salvados. Y eso se puede ver evidente en Apocalipsis 14:13. Por otro lado, en contraste con la primera muerte, la segunda muerte es la paga por el pecado. Es el justo castigo que exige la ley de Dios sobre el transgresor. Todo ser que viole la santa ley moral de Dios está condenado, perdido
y en necesidad de un Salvador, un sustituto que muera en su lugar, que pague por sus pecados. Esta muerte, o sea, la muerte que es la penalidad por la culpa, solo la merecen los pecadores que son responsables por su pecado. Esa es la muerte a la que se refiere Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Es importante que nosotros aprendamos a hacer una distinción entre las dos muertes. Para entender cuál es el verdadero concepto de pecado, es sumamente importante hacer una diferencia entre las dos muertes y saber identificarlas. Esta muerte exige, o sea, la segunda muerte exige la eterna extinción del individuo, del pecador. Eso se ve claramente en Malaquías 4:1, donde dice Dios que no les va a dejar ni raíz ni rama. Eso es lo que merece esa muerte, lo que significa esa muerte. Es perdición eterna, y de ella se habla en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Es de esta muerte de la que Cristo nos libró al morir en la cruz, como sustituto por la culpabilidad de toda la raza humana. Esa es la muerte que dice la Biblia que Él gustó por todos. Ahora, cuando Adán pecó conscientemente y comió del fruto del árbol prohibido, sobre él pesaba la sentencia de una muerte inmediata debido a su responsabilidad y culpabilidad. Adán era el representante de toda la raza humana. De hecho, Adán y Eva eran entonces la única raza humana que existía. Con la condenación que vino sobre ellos, la raza humana en su totalidad fue condenada a la extinción, a desaparecer. Es en ese sentido que vino la condenación a todos los hombres. Adán y Eva debieron ser ejecutados ese mismo día como salario o recompensa por sus pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, pagó la culpa de Adán. Pero lo que muchos ignoran o pasan por alto en este asunto es que aún desde el mismo Edén, aquel mismo día en que entró el pecado, la condenación que pesaba sobre Adán y a su vez sobre la raza humana fue de alguna forma evitada y postergada. La deuda fue saldada por una promesa que se hizo allí en el Edén. En el Edén se hizo expiación por el pecado de Adán. Escuchen esta cita que les voy a compartir del espíritu de profecía, como lo explica la hermana White. Está en la Review and Herald, el 23 de abril de 1901, el artículo A, párrafo 9. Dice lo siguiente: Adán escuchó las palabras del tentador y cediendo a sus insinuaciones cayó en pecado. ¿Por qué no se aplicó inmediatamente? Noten esta palabra que es importante. La sentencia tenía que aplicarse inmediatamente, pero por alguna razón no se aplicó. Y el hermano White plantea esta pregunta: ¿por qué no se aplicó inmediatamente la pena de muerte en su caso? Ella responde y explica lo siguiente: porque se encontró un rescate. El Hijo unigénito de Dios se ofreció como voluntario para tomar sobre sí el pecado del hombre. ¿Cuándo fue que Cristo cargó el pecado del hombre? Comenzó a cargarlo en la cruz, en el Getsemaní. Yo creo que desde mucho antes, de alguna forma, Cristo comenzó a cargar la culpa del hombre. Así que el unigénito Hijo de Dios se ofreció como voluntario para tomar sobre sí el pecado del hombre y hacer expiación por la raza caída. Escuchen esto: no podría haber habido perdón por el pecado si no se hubiera hecho esta expiación. Si Dios hubiera perdonado el pecado de Adán sin una expiación, el pecado habría sido inmortalizado y se habría perpetuado con una audacia que no habría sido restringida. Así que ¿dónde comenzó la obra de la expiación? Comenzó en el Edén, inmediatamente en que Adán pecó. Cristo se presentó como el sustituto de Adán y cargó el pecado sobre sí y hizo una expiación allí por la raza caída. Otra cita, voy a compartir otra cita que aparece en Manuscrito Liberado, volumen 12, la página 61, párrafo 1 y párrafo 2. Escuchen esta declaración: nos ha comprado por un precio.
está hablando de Cristo. Nos ha comprado por un precio. ¿Y qué precio? Cristo se ofreció como voluntario para venir a esta tierra y estar a la cabeza de los seres humanos caídos, que eran herederos de la culpa, bajo sentencia de muerte eterna. Debimos haber perecido si no hubiera cargado con nuestra culpa y la ira de Dios. Me duele el corazón al ver cuán débil es la comprensión que tienen los seres humanos de lo que se ha hecho por ellos. En Mensajes Selectos, tomo 1, la página 294, párrafo 1, se lee: por medio de su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo efectuó la redención de los hombres. Esto no fue hecho convirtiéndose Cristo en otro, sino tomando él mismo la humanidad. Esto lo hizo Cristo en la cruz. Ahora miren lo que logró la cruz de Cristo para todos los hombres. Así Cristo dio a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que él hizo. O sea, la raza humana tiene la posibilidad de existir gracias a lo que Cristo hizo. Pero la raza humana habría quedado aniquilada en el jardín del Edén. Así que lo que Cristo hizo, o está haciendo aún, lo que Cristo hizo en la cruz, lo que hizo en el Edén, comenzó esa expiación inmediatamente cuando Adán pecó. Cuando Dios dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, se refería indiscutiblemente a la segunda muerte, y en ese preciso día. Pero ¿por qué Adán y Eva no fueron ejecutados entonces ese mismo día? ¿Por qué no sufrieron el castigo de la muerte eterna o muerte segunda? Aparentemente Adán y Eva murieron cerca de 900 años después. 930 años tuvo Adán, para ser preciso. La respuesta a esta cuestión es que sucedió algo extraordinariamente importante ahí mismo en el jardín del Edén. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues vino la justificación de vida a todos los hombres. Amén. Y desde el primer libro de la Biblia tenemos que ir al último, a la lectura bíblica que tuvimos hoy, al libro de Apocalipsis, para entender de forma explícita qué fue lo que sucedió allí. Y vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Y destaquen ese versículo. Es un versículo sumamente importante que nos ayuda a entender el plan de redención. Apocalipsis 13, 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ahora, no voy a explicar esta porción. La parte que quiero señalar y destacar es la siguiente. Dice: en el libro de la vida del Cordero, ese es Cristo, que fue inmolado en la cruz del Calvario. Muy bien. Ustedes saben que no dice así. Que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero esperen un momento, ¿cómo fue inmolado Cristo desde el principio del mundo? Porque literalmente su sangre fue derramada, la sangre de Cristo fue en la cruz. Pero la Biblia dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Es sencillo. Dios no imputó el pecado de Adán y Eva sobre ellos. ¿Lo imputó a quién? A Cristo. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La condena que por causa de Adán vino a toda la raza humana fue colocada entonces sobre el Hijo de Dios. Y no solo hizo eso con el pecado de Adán, sino con el de cada uno de nosotros, con el de cada uno de nuestros antecesores, de nuestros padres, con nuestros propios pecados. Cada vez que alguien peca, escuchen esto, cada vez que alguien peca, Dios pasa por alto ese pecado. No tiene en cuenta nuestros pecados, porque ya ese pecado le fue imputado a Cristo y pagado en la cruz. Mucho antes de nosotros nacer y cometer alguna infracción, la Biblia dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es como vino a todos nosotros también la justificación de vida, a todos los hombres. Cristo tomó sobre sí la sentencia de Adán, la sentencia de la humanidad, en el jardín del Edén. Allí fue que la tomó. Es en ese sentido que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora voy a hacer una pregunta para que reflexionen. ¿Qué viene primero? ¿La expiación y luego el perdón? ¿O el perdón y luego la expiación? Es una pregunta trampa.
Porque leímos en una cita del Espíritu de Profecía que no podría haber habido perdón por el pecado si no se hubiera hecho esta expiación. Y se refiere a la expiación del Edén. Pero ¿qué es expiación? ¿Cuál fue esa expiación o reconciliación hecha sin la cual no podía haber habido perdón para Adán? La expiación significa reconciliación, y Elena de White es clara al enfatizar que sin tal expiación realizada allí en el Edén no habría perdón para ningún pecador. Ahora, no implica en sí misma, en su propia esencia, no implica la expiación el perdón. No incluye la reconciliación el perdón en su misma esencia. Desde luego que sí. La expiación implica el perdón. Noten como lo explica la hermana White. En la revista Señales de los Tiempos, 27 de junio de 1900, párrafo 6, se lee lo siguiente. En el instante en que Adán cedió a las tentaciones de Satanás e hizo exactamente lo que Dios le había dicho que no debía hacer, Cristo, el Hijo de Dios, se interpuso entre los vivos y los muertos, diciendo: que el castigo caiga sobre mí. Me pondré en lugar del hombre. Dale otra oportunidad. La transgresión colocó al mundo entero bajo sentencia de muerte. Esto es la culpa, la condenación corporativa. Si la transgresión de Adán colocó al mundo entero bajo sentencia de muerte. Pero en el cielo se oyó una voz que decía: he encontrado un rescate. El que no conoció pecado fue hecho pecado por el hombre caído. Cuando se le otorga al ofensor o transgresor otra oportunidad, o una segunda oportunidad, como leímos, no se le está perdonando de algo. Esto se vuelve aún más significativo cuando se tiene en cuenta que es la vida misma del pecador la que está en juego por una pena de ejecución inmediata, y que es el mismo Dios ofendido quien debe ejecutar a los rebeldes y decide no ejecutarlos. ¿Acaso no los está perdonando? Esperó Dios, escuchen esto, esperó, para que razonen y reflexionen, esperó Dios a que Adán se arrepintiera y suplicara de rodillas el perdón para perdonarlo. O lo perdonó mucho antes. La realidad de los hechos es que Adán ni siquiera entendía entonces la gravedad de su pecado. ¿Recuerdan a Adán lo que hizo? Le echaba la culpa a Eva, Eva le echaba la culpa a la serpiente, indirectamente al final el culpable era Dios. Adán no comprendió su situación, sino hasta después que se le explicaron los términos del pacto de la gracia, y cuando tuvo que sacrificar con sus propias manos la primera ovejita. Antes de eso, Adán no tuvo conciencia de su culpabilidad o necesidad de un redentor en el mismo instante en que pecó. Si el perdón ofrecido entonces en virtud de la expiación llevada a cabo por Cristo hubiese sido condicional, la sentencia se habría ejecutado y habría aniquilado a la raza humana. Tras su pecado, Adán solo se justificaba a sí mismo. Se justificaba echándole la culpa a Eva, y Eva se justificaba echándole la culpa a la serpiente. Y al final la culpa caía ¿en quién? En Dios. Tú hiciste a la serpiente. Y Adán dijo: tú hiciste a Eva, la culpa es tuya. Y esa actitud no es de arrepentimiento. Así que Dios no esperó a que Adán se arrepintiera para socorrerlo, para salvarlo y para perdonarlo. Y lo mismo continúa haciendo por nosotros hoy en virtud de la cruz de Cristo. Y esto que le estoy explicando en esencia es la justificación legal universal. Es Dios teniendo la iniciativa en el plan de redención. Dios saliendo al rescate de la raza humana, sabiendo que la existencia de la raza humana pende de un hilo, que debía ser aniquilada, y Dios decide no aniquilarla. Escuchen esta cita, Review and Herald, 12 de marzo de 1901, párrafo 4, dice: tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía lo que tendría que sufrir, pero se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó como garantía para la raza humana. Escuchen ahora, con tanto poder para evitar la condenación pronunciada sobre los culpables, como cuando murió en la cruz del Calvario. Allí mismo, en el instante en que Adán pecó, ese mismo día. La razón simple
por la que no se puso en vigor la pena de muerte inmediatamente sobre Adán y Eva, y por la que no se pone en vigor sobre ningún pecador hoy en día, es porque la justificación de vida ha venido sobre todos los hombres. Lo que Cristo hizo en el Edén en favor de la raza humana postergó el castigo final por el pecado unos 7,000 años hacia el futuro. O sea, desde el día en que Adán pecó, la ejecución de la sentencia, o sea, sobre el pecador, la ejecución del pecado, no se iba a realizar hasta 7,000 años después. Y eso no se hizo solo para Adán, sino para todos los que después de Adán también iban a pecar. Desde entonces todos nacen y viven bajo una atmósfera de gracia, perdón y justificación proporcionada por Cristo. El castigo y la penalidad sobre el pecado no cayeron sobre el Hijo de Dios meramente en la cruz. Inmediatamente en que Adán pecó, Cristo dijo: que el castigo caiga sobre mí. Yo tomaré el lugar del hombre, él tendrá otra oportunidad. Tan pronto como apareció el primer pecado, ya había de hecho un Salvador determinado. El sustituto del hombre apareció en el jardín del Edén y sustituyó entonces a la raza humana. El garante de la raza humana se presentó entonces con tanto poder para impedir la condenación como cuando murió en la cruz. Entonces, la expiación comenzó ¿cuándo? En el Edén. La revista Señales de los Tiempos, 5 de febrero de 1894, párrafo 8, allí Elena de White dice: Jesús fue enviado al mundo, no para condenarlo, sino, gracia asombrosa, para salvar al mundo. Los mundos no caídos, o sea, los mundos que no habían caído en el pecado, los que están alrededor por el universo, escuchen esto, esos mundos observaron con intenso interés ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Eso es lo que debía haber pasado, en justicia. Pero había un conflicto. Y Satanás se jactó de que si Dios hacía eso, completaría sus planes y se aseguraría la lealtad de los mundos no caídos, porque Satanás alegaba que el gobierno de Dios hacía imposible el perdón. No había perdón, no había misericordia en los principios del gobierno de Dios. Y Dios tenía que demostrarle al universo de que su gobierno, además de la justicia de su ley, también admite el perdón y la misericordia. Hablando de Satanás, dice: tenía argumentos listos para culpar a Dios y extender su rebelión a los mundos de arriba. Claro, si Dios venía y destruía el mundo, Satanás tendría entonces un argumento muy válido para acusar a Dios de que no era misericordioso, de que no perdonaba. Pero en esta crisis, en lugar de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para salvarlo. Ahora podemos captar la profundidad del plan de redención. La raza humana estuvo aquel día en que Adán pecó en peligro de extinción, de ser aniquilada. Nosotros estamos viviendo por gracia. Todo bebé nace en el mundo por gracia. No solo somos salvos y perdonados por medio de la justificación por la fe, por gracia, también nacemos en el mundo por gracia. Adán y Eva representaban a la raza humana, eran la raza humana en verdad. Si en lugar de cumplirse en Cristo, la sentencia se hubiera cumplido en Adán y Eva, hoy no estaríamos aquí. La vida temporal, la vida que tenemos ahora, de toda persona sobre el planeta es resultado de la expiación o reconciliación hecha en el Edén y confirmada por la cruz. Cuando Dios justificó a Adán en el Edén, justificó con él la existencia de todos los que nacerían después. Cuando Dios hizo esto, perdonó el mundo. Gracias a Dios por no haberles imputado a ellos su pecado, ni tampoco a nosotros. ¿Podemos entender lo que significa realmente ahora la salvación? Cuando un hombre sin Dios peca hoy en el mundo y no es ejecutado inmediatamente, es porque el perdón temporal de Dios está deteniendo la espada de la justicia divina, esa misma espada que cayó sobre Cristo, en virtud del sacrificio expiatorio de Cristo en favor de todos. Ahora, todo eso está contemplado allí en Romanos 5:18. Voy a leerles algunas citas del Espíritu de Profecía para terminar. Dice la revista Review and Herald, 5 de marzo de 1901, párrafo 8. Cristo, esta es una cita que me encanta, es maravillosa esta cita. Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo.
¿Escucharon eso? Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. O sea, todo hombre que llega a este mundo viene iluminado por la luz de Cristo. Y esa luz es la misericordia, la gracia y el perdón de Dios, ofrecido a todo el mundo. La justificación de vida, que trae vida a todo el mundo. Entonces Cristo es esa luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Desde Adán, a través de la era patriarcal, esta luz aclaró el camino al cielo. Cristo fue tan verdaderamente un Salvador antes como después de su encarnación. Cristo no empezó a salvar a la... ¿Cuándo comenzó la salvación? ¿Cuándo nos salvó Cristo? Hay varias etapas. Y el plan de redención, el plan de salvación se desarrolla en varias fases y varias etapas. Y cada etapa completa y complementa ese plan de redención. Pero la salvación comenzó tan pronto como Adán pecó. En el mismo momento de la transgresión y la apostasía comenzó su obra, o sea, la obra de Cristo, trabajando por la salvación del hombre con una actividad igual a la de Dios. Ahora, para llevarnos al cielo, para encontrarnos dignos de la vida eterna, el plan de redención implica más que la expiación en el Edén, que la expiación en la cruz. Implica un desarrollo de esa expiación en el santuario celestial y una obra de juicio final, una expiación final para purificar del pecado. La siguiente cita aparece en Primeros Escritos, página 126, párrafo 1. Dice: toda la raza de Adán debía morir. Vi entonces al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Noten la descripción de esto. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo: está en íntimo coloquio con el Padre. La ansiedad de los ángeles era muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. ¿Cómo estaban los ángeles? Ansiosos. ¿Qué va a pasar? Sigue diciendo: 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre, y la tercera vez salió de junto al Padre, de modo que ya fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo y exento de perplejidad y turbación. ¿Estaba nervioso Jesús? No, estaba tranquilo. Y resplandecía de amor y benevolencia inefable. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido, que él había estado intercediendo con su Padre y había obtenido el permiso de dar su vida como rescate de la raza humana y de tomar sobre sí la sentencia de muerte, a fin de que por su medio pudiese el hombre encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y su obediencia a la ley de Dios obtuviese el favor del Padre y volviese al hermoso huerto del cual había sido expulsado. Entonces volvería a tener acceso al fruto glorioso e inmortal del árbol de la vida, cuyo derecho había perdido. Otra cita, Fe y Obras, página 19, párrafo 2. Esta es bastante larga. Párrafo 2 y párrafo 1 de la página 20. Fe y Obras, página 19 y página 20. El párrafo 2 de la página 19 y el párrafo 1 de la página 20. Noten todo lo que trajo como resultado de la intervención de Cristo allí en el Edén. Dice: esta era la situación de la raza humana después que el hombre, por su transgresión, se divorció de Dios. O sea, después que Adán pecó, dice: entonces ya no tenía más derecho a una bocanada de aire. ¿Está fuerte eso? ¿Entienden eso? Después que Adán pecó, dice que perdió todo derecho a hacer esto. Perdió inmediatamente el derecho a una sola bocanada de aire. Adán, después de haber probado la fruta, debió haberse quedado sin oxígeno. Debió haber muerto inmediatamente. Entonces, dice aquí, entonces ya no tenía más derecho a una bocanada de aire, a un rayo de sol o a una partícula de alimento. Esto es fuerte, pero a veces no lo entendemos así. Y la razón por la cual el hombre no fue aniquilado fue porque Dios lo amó de tal manera que otorgó el don de su amado Hijo para que él sufriera la penalidad de la transgresión.
Cristo estuvo dispuesto a convertirse en el fiador y sustituto del hombre, a fin de que éste, mediante su incomparable gracia, pudiera tener otra oportunidad, una segunda prueba, teniendo la experiencia de Adán y Eva como una advertencia para que no transgrediera la ley de Dios como ellos lo hicieron. Muchos eruditos, muchos predicadores hoy tratan de alguna forma de minimizar la gravedad del pecado, y que en cierta tasa razonable de pecado que tú puedas cometer, igual vas a ser salvo. Que erradicar el pecado para tener una relación de paz con Dios no es necesario. Tú no tienes que vencer el pecado para entrar al cielo, y eso es terrible. Y la experiencia de Adán a veces nos parece simple y sencillo. Ay, por una fruta, tanto escándalo. Pero la gravedad de ese pecado se vio precisamente en el hecho de que era algo tan sencillo lo que Dios le había pedido. Así de grave fue su pecado. Entonces tenemos que tener la experiencia de Adán y Eva como una advertencia para que no se transgreda la ley de Dios. Sigue diciendo, y en cuanto al hombre disfruta las bendiciones, escuchen esto, y en cuanto al hombre disfruta las bendiciones de Dios en la dádiva del sol. Ahora, ¿el sol es particular? ¿El sol ilumina solo a los creyentes? ¿O es para todo el mundo? El sol sale para todos. Dice, en cuanto al hombre disfruta las bendiciones de Dios en la dádiva del sol y la dádiva del alimento, debería inclinarse delante del Hacedor en agradecido reconocimiento de que todas las cosas provienen de Él. Todo lo que se le devuelve a Dios es tan solo su propiedad que Él nos ha concedido. El hombre quebrantó la ley de Dios y por medio del Redentor se hicieron promesas nuevas y frescas sobre una base diferente. Todas las bendiciones deben venir a través de un mediador, es Cristo. Ahora cada miembro de la familia humana está enteramente en las manos de Cristo. Como dice ahí, todo miembro de la familia humana, no solo los creyentes. Cada miembro de la familia humana está enteramente en las manos de Cristo. Y todo lo que poseemos en esta vida presente, ya sea dinero, casas, tierras, capacidad de razonar, fortaleza física o facultades intelectuales, y todas las bendiciones de la vida futura, o sea, las que están prometidas, han sido colocadas en nuestra posesión como tesoros de Dios para que sean fielmente empleados en beneficio del hombre. Cada don o cada regalo, cada don tiene el sello de la cruz y lleva la imagen del sobrescrito de Jesucristo. Amén. Cada frutica, cuando usted se come un mango por la mañana en el desayuno, todo eso, usted se lo está comiendo gracias a Cristo. Amén. Y se lo come también el incrédulo. Él no lo sabe, el incrédulo no lo sabe, pero eso se lo puede comer él. El zapote rojito, cuando lo encontramos y lo abrimos y vemos, ¡ay, qué rojito está! Ese zapote rico es gracias a la cruz de Cristo. O sea, todo privilegio del que se goza hoy, cada rayo de luz que penetra por nuestros ojos y que el cerebro tiene la oportunidad, la capacidad de percibir y de interpretar esa información y nosotros podemos ver, todo viene como un regalo de Cristo, de la cruz de Cristo. Amén. Todas las cosas provienen de Dios, desde los beneficios más insignificantes hasta la mayor bendición. Todo fluye por un único canal, la mediación sobrehumana asperjada con la sangre, cuyo valor supera todo cálculo, porque era la vida de Dios en su Hijo. Y una última cita les leo. Esta es de El Espíritu de Profecía, volumen 1, página 55, párrafo 3. Abel, y esto es el desarrollo de este plan. Miren, esta información tan maravillosa de lo que es el plan de redención, de lo que es la justicia de Cristo y la expiación, y este misterio tan grande, ha sido interpretado de dos maneras. A través de todos los años ha habido dos formas de recibir o apreciar esta verdad bíblica. O sea, la justificación del mundo, la justificación legal universal, ha sido interpretada por las personas solo de dos maneras. O ha producido un gran amor hacia Dios, un gran agradecimiento hacia Dios, o ha producido un odio, una rabia y un rechazo
por esta verdad. La crea el hombre, la acepte o no, no deja de ser verdad por eso. La verdad es absoluta. Ahora vamos a ver ahora aquí dos ejemplos en esta cita de la forma en la que esta gran verdad del Evangelio ha sido apreciada por las personas. Dice aquí, Abel señala dócilmente el error de su hermano y le muestra que el mal está en él mismo. Pero Caín odia a su hermano desde el momento en que Dios le manifestó las señales de su aceptación. Su hermano Abel busca apelar su ira contendiendo, o sea, defendiendo por la compasión de Dios para salvar la vida de sus padres. ¿Quiénes eran esos? Adán y Eva. Nótese la apelación de Abel. Abel sale en defensa del plan de redención, en defensa de Dios. Dice, contendiendo por la compasión de Dios para salvar la vida de sus padres. Porque Adán y Eva debieron haber desaparecido. Y fue el perdón, la misericordia de Dios, ofrecida como un regalo al mundo, lo que salvó la vida de Adán y Eva. Y Abel abogaba por eso. La compasión de Dios para salvar la vida de sus padres, cuando podría haberles causado la muerte inmediata. Le dice a Caín que Dios los amaba y no hubiera dado a su hijo. Ese era el argumento de Abel. Eso se lo decía Abel a Caín. Dios los amaba o no hubiera dado a su hijo inocente y santo para sufrir la ira que el hombre merecía sufrir por su desobediencia. Mientras Abel justifica el plan de Dios, Caín se enfurece y su ira aumenta y se enciende contra Abel hasta que en su furor lo mata. Ese fue el último debate, la última conversación que tuvo Abel con Caín. ¿Sabían eso? Esto es hermoso. Yo no me canso de estudiarlo, porque siempre descubro más y puedo apreciar, aunque sea un poquitico, de lo que significa el plan de redención. En el cielo vamos a seguir aprendiendo. Y este es el único tema que hay en la Biblia que es inagotable y el único tema que vamos a estar estudiando por los siglos y por los siglos y por la eternidad sin fin cuando estemos allí en el cielo. Amén. Incluso el tema de cualquier otro tema, los temas de profecía se van a acabar aquí en la tierra, dice Pablo. Un día se van a acabar todo lo que a veces debatimos, pero el único tema que va a durar por la eternidad en un estudio eterno va a ser este tema. Amén. Nos falta un solo tema de esta serie para terminar. Que Dios les bendiga. Amén.